La guerra, problemas sociales, económicos, la búsqueda de sueños, son tantas las razones por las que centenares de suchitotenses migraron al interior del país y fuera de él. Algunos volvieron, muchos nunca regresaron a Suchitoto. Soy Yulisa Padilla y este programa está dedicado a esos suchitotenses que un día se fueron, pero que sus corazones no están ni tan lejos ni tan cerca de Suchitoto. Bienvenidos y bienvenidas a Suchitotenses en la diáspora, ni tan cerca ni tan lejos. Bienvenidos y bienvenidas a Suchitotenses en la diáspora, un espacio dedicado a las historias de vida de aquellas personas que un día partieron de Suchitoto, pero que nunca se fueron del todo. Como ya saben, este es un programa de entrevistas que busca encontrarse con esas voces de suchitotenses que hoy habitan otros rincones del mundo, pero que llevan en el alma el aroma del café, el murmullo del lago Suchitlán, las campanas de Santa Lucía y el recuerdo de las calles empedradas. Aquí hemos compartido historias de sueños, de luchas, nostalgias y esperanzas a lo largo de las diferentes entrevistas que hemos escuchado, a quienes no viven ni tan lejos ni tan cerca de Suchitoto, pero que siempre conectan profundamente con su tierra, con su gente y con la memoria viva de Suchitoto que los vio nacer y crecer. Porque recordemos que aunque la distancia sea grande, el corazón siempre encuentra caminos para volver. Esto es Suchitotenses en la diáspora, un puente de palabras, memorias y afectos entre quienes están lejos, pero que nunca se olviden de sus raíces. Bueno, y luego de meses y meses de pausa de Suchitotenses en la diáspora, regresamos con un personaje muy conocido en Suchitoto y que es muy apreciado por nosotros como el equipo de Gaceta Suchitoto, que en repetidas ocasiones ha colaborado con este periódico local, y hablo de la doctora Elizabeth Cañas. Ella es psicóloga clínica y especialista en Specialty Contact Lenses con experiencia en Canadá y El Salvador. Cursó estudios superiores en Montreal y Alberta, emprendedora social, fundadora del primer daycare en El Salvador, impulsadora de leyes de protección infantil y promotora del turismo rural sostenible. Ha liderado proyectos como la Bermuda 1525, la Red de Turismo Rural de El Salvador y el Consulado de El Salvador en Calgary. Reconocida por su labor en salud, niñez y desarrollo comunitario a nivel nacional e internacional. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenida, doctora Elizabeth. Es un gusto y un placer para nosotros que nos esté acompañando en esta tarde. Es un gusto para mí estar con ustedes. Una disculpa por haberle fallado anteriormente, pero ustedes saben que tengo un especial aprecio por sus redes y por sus programas. Sí, nosotros lo sabemos, doctora, y de verdad que estamos muy, muy agradecidos de parte de todo el equipo de Gaceta Suchitoto por su espacio. Sabemos que pues, es una mujer súper ocupada, pero que nos ha permitido estar esta tarde unos minutitos pues hablando acerca de ese tema tan bonito que es Suchitotenses en la diáspora sobre la migración. Y bueno, para comenzar, doctora, queremos saber dónde está usted ahorita viviendo. Sabemos que se encuentra en el exterior, pero ¿dónde se encuentra, doctora? Estoy en Alberta, Canadá, en la ciudad de Calgary. En Canadá. ¿Ya lleva bastante tiempo estando allá, doctora, o hace poco se ha ido? Nosotros, mi familia, emigró aproximadamente hace 50 años. Ah, ok. Hemos estado yendo y viniendo.
sí. Bien, y queremos comenzar por ahí, doctora, ya lo dijo, ya tocó ahí por el tema de la familia, y queremos comenzar pues regresando, ¿verdad?, al pasado para conocer un poco más de la vida de la doctora Elizabeth Caña, y quisiera que nos contara un poco sobre su infancia, sobre su juventud, doctora. Dice que pasaba pues tiempos acá en Suchitoto, tiempos en Canadá. Su juventud y su infancia, ¿dónde la pasó, doctora? Bueno, yo nací en El Salvador Okay. y mis estudios también los desarrollé, los primeros estudios en El Salvador, siempre en las vacaciones o a terminación de universidades que inicié en el país, veníamos a Canadá, ya teníamos muchos años, como le mencioné, de estar aquí, pero parte de mi niñez la pasé en lo que es la Bermuda 1525 y Suchitoto, ¿verdad? Teníamos excelentes recuerdos. Yo recuerdo a una persona muy especial porque siempre me vienen los juegos que hacíamos con Roxana Castillo y su hermano Miguel y mi Okay. hermano menor Eduardo. Sí. Entonces lo recuerdo mucho a ellos, a la familia López y a otros tanto, ¿verdad? Don Alejandro, que siempre se llevaban muy bien con mi familia. Así que pues ese fue el transcurso de mi niñez entre San Salvador, La Bermuda y Suchitoto, con excelentes recuerdos, ¿verdad? Suchitoto es un pueblo mágico. Sí, sí, de verdad que es un pueblo mágico y que guarda muchísimos recuerdos. Yo estoy segura que tiene muchos, muchos recuerdos acerca de este pueblo encantador. Así que queremos que nos comente qué recuerdos tiene o cómo era el Suchitoto de antes de Elizabeth Cañas en su niñez y su adolescencia. ¿Cómo lo recuerda Suchitoto? Suchitoto era una ciudad donde todo el mundo se conocía. Todos eran amigos y todos se conocían. Pero una de las cosas que me impresionaba mucho era unas fiestas que hacían de disfraces. Mm. Recuerdo que mis familiares, ya pues en ese tiempo mayores que yo y que asistían a esos bailes y presentaciones, recuerdo que mi papá pasó meses haciendo un traje de indio que tenía Mm. un penacho larguísimo, eran las fiestas en la sociedad, me parece que era. Sí. También recuerdo las carrozas que Suchitoto preparaba. Yo participé en algunas de ellas y esas eran una cosa muy especial de don Alejandro Coto, Sí. ¿verdad? La magia de esos lugares. También recuerdo una actividad que él desarrolló en Playa Helénica. O Mm. sea, esos recuerdos de cosas tan espectaculares, ¿verdad? Aquella elegancia, aquella familiaridad con que todo el mundo se trataba, era fantástico. Era muy especial esos eventos. Imagínense, se quedan grabados en su memoria. Quiere Sí. decir que realmente impactaban, ¿verdad? Impactaban esas actividades. Entonces, unos bonitos recuerdos, doctora, sobre su infancia, sobre su Sí, adolescencia acá en Suchitoto. sí. Sí, iba a decir algo, creo que le interrumpí, ¿no? Estaba recordando cuando hubo todo el impacto porque iban a inundar toda la zona Del lago. se recuerda, el lago, y que después quedaban ciudades y casas y todo bajo el agua, ¿no? Era una cosa bien, bien impresionante, todas las evoluciones que tuvo Suchitoto como ciudad. Usted vivió ese proceso, doctora, como las Pues impresiones de la gente y todo eso que se murmuraba acerca del lago, de lo que iba a ser. bueno, mi papá era un cazador y un pescador nato, ¿verdad? Él le Ah, ok. fascinaba todo eso. Y su familia eran los propietarios de la hacienda El Dorado. Entonces, Ah, también tenían una propiedad que se llamaba Sitio del Niño, recuerdo. Entonces,
esas aventuras de las lanchas y de los paseos a lo que fueron las islas y todo, pues sí, las vivimos, ¿verdad? Y la emoción de que el lago, de que el río se había hecho enorme y corríamos en los rápidos y bueno, era una cosa muy bonita. Triste porque se llevó bastante de los caseríos y de los Mm. animalitos y toda la naturaleza que había alrededor, pero pues no todo tiene siempre algo bueno y algo malo que ofrecer, ¿verdad? Y esa fue ambas cosas. Sí, por supuesto. Bueno, doctora, y ahora queremos también conocer su faceta como profesional, ¿verdad? Quisiera que nos contara un poco acerca de su carrera profesional y de su experiencia también profesional. Bueno, yo crecí en un tiempo un poco difícil que eran los inicios de la guerra. Mi prioridad al estudiar o al pensar estudiar en una carrera era medicina. Y lo más cercano que se podía hacer en ese tiempo era psicología. Mm. Entonces yo decidí estudiar psicología, fui una de las primeras promociones de la Universidad José Matías Delgado y tuve excelentes maestros, todos poetas, escritores, artistas. Yo logré un poquito de eso. A mí me gusta escribir, escribo Sí, cuentos, leyendas, poemas, historias, ¿verdad? En ese ámbito estudiantil. Posteriormente salí a hacer mis estudios superiores fuera del país, ya usted sabrá, a Canadá, sí, y estudié también en Montreal y conocí Europa. En Europa estuvimos un largo periodo en Europa y tomé cursos diversos, pero entre los de mi carrera también me encantó el turismo porque yo siempre tuve esa visión de hacer algo mágico de Suchitoto. Y en Sudamérica visité España y otras ciudades y yo veía en los pueblos de España, veía el reflejo de lo que podía ser Suchitoto, ¿verdad? Estados sí, Unidos también tenía un pueblo, no recuerdo ahorita el nombre, que lo habían hecho totalmente colonial. La gente vestía la usanza antigua, tenían las bardas para poner los caballitos y todo. Era una cosa maravillosa. Entonces, cuando yo veía eso, pensaba en Suchitoto y pensaba en la Bermuda. Y sí. eso me motivó mucho para integrarme al turismo. Fuimos, y después, con el tiempo, con el SICA, fuimos invitados a visitar formalmente los pueblos de España, yo como coordinadora. En ese tiempo empezaba a fundarse la red de hostales, de pequeños hoteles del Salvador, de la cual también soy miembro y fundador. Y entonces toda esa magia que se podía hacer en esos pequeños lugares, con un turismo día y noche sin parar. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no nosotros? Si tenemos tantas cosas hermosas que poder aportar. Claro. Entonces de ahí surgieron esas ideas. Ok, y ya que tocó el tema sobre turismo, doctora, una de las cosas que sobresalen en su biografía es precisamente su experiencia en el turismo rural. Entonces quisiera que nos contara cómo es que usted se involucra en el turismo y por supuesto nos lleva a conocer la historia del histórico hostal La Bermuda y cómo nace esta idea de abrir el hostal La Bermuda 1525, doctora. Sí, a raíz de que yo regresé al país con una empresa canadiense que trabajó mucho tiempo en el país, más de 23 años, eh, siempre habían programas de ayuda que yo realizaba. Entonces, en ese tiempo, teniendo ya la experiencia que había vivido del turismo de Europa, del turismo de Sudamérica, de Estados Unidos y el mismo turismo de Canadá, hice planteamientos a Corsatur
y Corsa Ok. Tour, bueno, hubieron tantos ministros que conocí, ¿verdad? Pero Sí, les interesaban mis ideas, entonces empezamos a retomar esas ideas y a plasmarlas en papel y de ahí fueron surgiendo la red de hostales rurales con un programa francés que lo dirigió el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, se hicieron los clústeres y ahí fue cuando yo incursioné con la idea de los pequeños hoteles y de los hostales rurales. Déjeme decirle que en ese tiempo pues todavía teníamos los vestigios de la guerra y sí, era bien difícil que una mujer, esa pregunta la vi por ahí, que una mujer sí, liderara un proyecto de turismo en un país donde todavía se veían los vestigios y la inseguridad de la guerra. Entonces presentábamos proyectos a los bancos y nos decían no, porque ¿qué va a pasar? Van a estar ahí en el proyecto y van a llegar a asaltar y eso va a ser un desastre. Entonces, nadie le apostaba al turismo rural y empezaba a despuntar los pequeños hoteles, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, siempre trabajando con todos los organismos de SICA y todos ellos dedicados al turismo, yo seguí insistiendo en hacer las redes de turismo rural, que eran muy ricas en varios países que yo visité. Entonces decía, ¿por qué nosotros no? Nosotros tenemos las grandes haciendas, tenemos la belleza de esa historia, tenemos pueblos mágicos. En ese entonces ni se usaba esa palabra, sí, pero realmente teníamos pueblos mágicos y encantadores, ¿verdad? Entonces empezamos a preparar con todos estos autores esas ideas y las fuimos poniendo en papel y lápiz. Y ahí fue como surgió el encanto de una jovencita llena de ideas que, que era escuchada, pues me sí, escuchaban y así fue como surgieron todos estos proyectos. sí, Ahora, como, ajá, perdón, me preguntaba cómo surgió la Bermuda. sí, Bueno, yo vine encantada de España. Yo averigüé todo lo que había significado la Bermuda y qué tenían los españoles que decir de nosotros. Y entonces yo empecé a crear a recopilar, a tener información de historia, de comidas, de la forma de vivir, de los festivales, de todo eso que mi familia desarrolló durante los años que poseyeron esa propiedad. Entonces, había un proyecto que se estaba iniciando y don Bobby Murray Mesa, que era un gran amigo, me llamó para que participara en ese proyecto. ok, Y don Bobby Murray trajo emprendedores de muchos países, España, Inglaterra, Francia, y ellos fueron nuestros primeros tutores. Después se formaron tutores locales que continuaron capacitando estos proyectos, ¿verdad? De emprendedurismo. Es así como el, capacitador que me tocó a mí, por cierto, de apellido Bermúdez, me decía, ¿y ok, cuál es tu idea? ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, es que yo quiero preparar un restaurante, un hostal, un museo y tener todo eso. Y me decía, pues sí, está bonita la idea, pero estoy segura de que con todo lo que me dices no es realmente eso lo que tú persigues, sino rescatar la memoria histórica de ese lugar. Entonces empezamos a trabajar en eso y así fue como empezamos a operar un concepto totalmente diferente de la Bermuda. Se crearon los menús con los libros de las recetas más antiguas que tenía mi familia
recopilamos los cuentos y leyendas que yo escuché cuando era niña, porque ahí había un contador de cuentos cada noche de vacaciones. Y Sí. así fuimos poniendo ese contexto, todo en lápiz y papel, en proyecto y en desarrollo. Y así surgió que todo iba concatenado, la historia, la gastronomía, el arte, y así dimos a luz a ese proyecto. Como lo mencionaba, doctora, todavía en esos años como que habían vestigios del conflicto armado. Entonces, me imagino que, bueno, he escuchado algunos relatos de que nadie apostaba por Suchitoto, que era como un pueblo fantasma, que quién iba a venir a invertir acá Suchitoto. Entonces, qué bonito, ¿verdad? El hecho de poder creer en Suchitoto y apostarle, ¿verdad? Al turismo, porque quién se imaginaba que años después resurgiría y pues ahora somos uno de los destinos turísticos de acá del país. Sí. Entonces, quisiera preguntarle, doctora, cómo fueron esa dinámica, ¿verdad? De los primeros años en el turismo en Suchitoto, quiénes eran como los que nos visitaban, qué era lo que buscaban, quiénes eran los principales clientes de la Bermuda 1525 en ese inicio. Nosotros fuimos privilegiados porque tuvimos a toda esta gente que nos apoyó y nos abrió los ojos. Iniciamos analizando el mercado, el segmento de mercado al que queríamos llegar. Luego de eso, cómo nosotros íbamos en qué lugares íbamos a promover ese turismo y quiénes iban a ser los autores propulsores de la idea. Y encontré un autor, una fantástico eco con Betty Suárez Tagua de Radio El Mundo. Entonces, con ella creamos los primeros eslogan, los primeros anuncios, la página, bueno, el anuncio era larguísimo, pero ella estaba enamorada de la idea también, ¿verdad? Hay que decir que corrí con muchísima suerte. Y bueno. el segmento de mercado que llegó era todos aquellas personas que escuchaban Radio El Mundo, ¿verdad? Y Radio El Mundo promocionaba el lugar, teníamos entrevistas, hablábamos del arte, de la cocina, de lo que era de cómo se había preparado el hostal, con qué mobiliario, cómo era quedarse una noche ahí, y todo eso interesaba muchísimo a la gente, así que teníamos un sector muy privilegiado que nos acompañó. De hecho, al día que se cierra, todavía hace unos días me comentaron que había llegado un señor que había estado viendo cosas de la Bermuda en Estados Unidos y que él venía con su familia y quería conocer. Pero pues estábamos cerrados, ¿verdad? No podíamos dejarlo entrar. Pero aún así, aún a estas fechas que ya tiene varios años cerrado, la gente nos escribe y nos pregunta, ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo? Es que nunca he comido tal y cual comida en El Salvador. Y de hecho, nos vanagloriábamos de eso, que la comida no podía comérsela en otra parte, ¿verdad? Eran platillos específicamente que podían encontrar en la Bermuda 1525, doctora. Sí, exacto. Por ejemplo, había un platillo que era codorniz en salsa de pétalos de rosa, que se comía en ese lugar. Había otro que se llamaba un lomo español, que llevaba una salsa de ciruelas pasas y con un toque agridulce, digámoslo así, para ser más simple. Y así le podía mencionar otras tantas, los postres, por ejemplo. Nadie al día de hoy tiene los postres que tenía la Bermuda. Por ejemplo, el bocado al papa, había uno que se llamaba nubes, y así le puedo seguir mencionando. Otra cosa que era exitosa y que nos dio 20 y pico de años de servicio fue que nunca tuvimos
el mismo menú, el mismo mantel, la misma presencia, la misma decoración. Constantemente cambiábamos todo eso. Estaban renovando y eso es bastante importante. Sí. ¿Cuál era como el plato estrella, doctora? Que la gente llegaba y preguntaba por ese platillo, lo que más se vendía en la Bermuda. Habían 3. Las codornices en salsa de pétalos de rosa, porque realmente eran así, en pétalos de rosa. El lomo de cerdo español y había un platillo que era un conejo preparado, no era asado, pero tampoco era cocido. Era como ahumado y llevaba un proceso, bueno, acuérdate que antes la gente cocinaba con gusto, con placer. Sí. Entonces, esos eran de los más reconocidos. El gallo en chicha, por ejemplo, Don Palomo, Don Bobby Murray, todos ellos llegaban por el gallo en chicha. Todavía hay mucha gente, doctora, que pasa sobre la carretera y se preguntan qué era la Bermuda 1525. Incluso a mí se recuerda cuando fuimos a hacer una entrevista, que la fuimos a entrevistar por ahí y ven algunos videos y vienen y me preguntan, ¿y todavía funciona? ¿Qué es la Bermuda 1525? Entonces, aprovechando que tenemos aquí pues a la propietaria, quisiera que nos comentara, doctora, qué es la Bermuda o qué fue la Bermuda 1525 y cómo describiría usted pues el espíritu o la esencia de ese lugar. La Bermuda 1525 fue donde los españoles se afincaron en la conquista, ¿verdad? Y luego ese lugar se convirtió en la capital o la cuna de la primera San Salvador, ¿verdad? Eso abarcaba Ciudad Vieja y todas esas zonas. La hacienda era tan grande que venía desde Chalatenango hasta Cojutepeque. Luego se fue dividiendo y se fueron vendiendo. La reforma nos afectó, pero aún ahora, en el área que yo estoy, se llama Guancora. Atrás de mí tiene otro nombre y así, para que usted se haga la idea, San Rafael, por ejemplo, era parte de la Bermuda. Entonces, todas esas áreas eran tan grandes que tenían su diferente nombre, eran parte de la hacienda La Bermuda, San Rafael La Bermuda, Guancora La Bermuda, Primavera La Bermuda, en fin. Entonces, era una hacienda enorme, ¿verdad? Ahora, el lugar era bellísimo. Lo poco que usted pudo ver en aquella entrevista que estaba totalmente en ruinas, no es ni la sombra de lo que esa casa era. Esa casa tenía una manzana cuadrada con el patio y el traspatio, ¿verdad? Sí. Y luego venía todo lo que era la parte del añil y una parte que eran como acueductos que daban a un río. Entonces, se puede imaginar todo lo que había en la casa de una manzana cuadrada, ¿verdad? Sí. Los patios centrales internos eran los patios donde asoleaban el café, ponían el añil y otras cosas. Habían cuartos mágicos a los que no podíamos entrar, porque ahí podía ocurrir cualquier cosa. Ok. El olor de ese lugar era muy particular. Olía, yo he viajado, gracias a Dios, y le puedo decir que nunca he experimentado un olor como tenía ese lugar. No, es que era un olor tan particular, como tenía varios ríos en ese tiempo, enormes árboles y todo, esa magia, ese encanto de ese lugar era maravilloso. Eso es lo que yo he tratado de reproducir a lo largo de los años para que la gente pudiera disfrutar de esa belleza y esa nobleza de ese lugar, ¿verdad? Así que eso, bueno, déjeme decirle que esta era un matriarcado, ¿verdad? Desde mucho tiempo era un matriarcado, no nacían varones. De las 5 hermanas de mi abuela,
Ellos tuvieron un hijo varón y sufrió polio, y después de la polio sufrió otros problemas ya grande y murió. O sea, eran siempre mujeres. La Sí. Bermuda tuvo varias etapas y fueron mujeres que guerrearon porque como no eran casadas, solo de esa familia, solo mi abuela se casó, entonces sufrían asedios. Sí. Llegó un punto en la historia en que tuvieron que traspasar la Bermuda a nombre de otra persona para evitar esos problemas de abusos contra las mujeres. Así que de ahí viene lo guerrero. ¿Verdad? De ahí Sí. viene. Y le digo, pues, solo mi abuela se casó. Mi abuela solo tuvo 2 hijas, perdió 2 bebés antes, varones parece también, imagínense, y solo 2 mujeres. Entonces, ahí se repetía la historia hasta que mi mamá ya se salió de la norma y tuvo varones. Pero así fue por años, O años y sea, años. una familia bastante extensa de puras mujeres, doctora. De puras mujeres, familia y eran más, porque era una familia muy grande, pero generalmente eran más mujeres que hombres. Ok. Ujú. Bueno, vamos a retroceder un poquito, doctora, con el tema que estábamos del proyecto del Hostal de la Bermuda 1525. Todavía hay gente que se pregunta qué pasó, por qué lo cerraron. Entonces queremos pues que nos comente un poco de este bonito proyecto. Yo recuerdo el hostal, recuerdo el restaurante. Me imagino que sí se acuerda que yo llegaba con mi abuelo, con Jorge Padilla, cuando él vendía agua cristal. Entonces ahí andábamos como viendo todo, porque todo me parecía tan bonito, eran las cosas como tan perfectas, tan coloridos, era muy, muy bonito realmente ese hostal. Entonces, coméntenos un poquito, doctora, qué pasó con este bonito proyecto. Fíjate que yo tengo 2 hijos Okay. y toda la vida los preparamos para lo mismo que nos prepararon a nosotros, salir a estudiar fuera del país. Solo que ellos salieron después del colegio. Sí, Entonces, eran bastante jóvenes, nunca habían tenido experiencias de ese tipo y cuando los trajimos a Canadá, aunque ellos siempre estaban en contacto con uno de nosotros, de sus padres, no se encontraban cómodos, estaban tristes y era un cambio bastante grande, habría que decirlo. sí, Entonces ellos me decían, mami, no, mami, vente con nosotros, mami, regresa, mami, quédate con nosotros. Entonces eso me orilló a tomar la decisión de cerrar. Pero por otro lado, uno de los problemas grandes que tiene Suchitoto es el servicio. El sí, servicio no es definitivamente. constante, no está capacitado, viene rodando de otros lugares, trae las mañas de otros lugares, y eso no me daba la confianza a mí para poder decir, bueno, yo puedo confiar en este personal e irme Sí, por 3 meses o regresar. claro. Tuve administradores de la UCA, tuve incluso un administrador de Costa Rica, del INCAE. No, no, bueno, se dormía, la gente quedaba esperando. Sí, Ay, no. no, de verdad. Se iba a la comodidad de las camas del hostal, doctora. Sí, y es que hay que Ay, decirlo, no. porque cuando uno piensa en emprender, cree que todo es Sí, miel sobre sí, hojuelas. exacto. Y no es así. Tú sabes, tú tienes tu negocio, Charlie también, Sí, y eso es una pesadilla. Así te lo claro. digo, una pesadilla. Entonces, yo decía, bueno, hemos trabajado tanto para hacernos un nombre, hemos trabajado tanto por este lugar y lo vamos a dejar en manos de gente que hoy Sí, aparece, mañana no. claro. Entonces, esa fue la cosa que todavía me tardé un año más diciéndole, ya voy, ya voy, ya voy, un año más de servicio y al final que no encontré a la persona idónea, decidimos cerrarlo.
Luego lo estuvimos abriendo periódicamente porque tuvimos unas exquisitas bodas. Uno de los Calderón Sol se casó ahí, uno de los Sol Milet. Bueno, a ellos les gustaba mucho el lugar, pero igual coincidía que teníamos que tener una persona que tuviera la administración como prioridad. Y eso nunca lo logramos porque nosotros ofrecíamos los pasteles de Ches André y perdón la propaganda, el diseñador Manuel Hurtado hacía los vestidos de bodas. Era un servicio que le prestábamos a la gente que se iba a casar. Podía rechazarlo, pero generalmente se quedaban con nosotros con todo. El servicio de banquete, el servicio de vestidos, todo, ¿verdad? Entonces, bueno, los pasteles y todo eso, porque nosotros estábamos procurando darle al cliente esa vivencia, una cosa que tuviera armonía, belleza, gusto, y que todo fuera mágico, ¿verdad? Mágico. Sí, el lugar definitivamente, doctora, era, bueno, se prestaba para este tipo de eventos, bodas, 15 años, un lugar súper precioso, pero lastimosamente, ¿verdad? Como usted lo menciona, a veces encontrar la persona idónea es bastante difícil. Creo que hasta hoy en día todavía cuesta muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, así es, emprender como lo mencionaba usted. Entonces, doctora, vino esa decisión difícil y decide cerrar el hostal y restaurante y se va con sus hijos para Canadá. Fue bastante difícil tomar esta decisión. ¿Qué pasó ya cuando usted se va? Y pues saber que deja todo acá, ¿verdad? Todo lo que, como usted lo mencionaba, le costó construir, le costó que creyeran pues en ese proyecto, ¿verdad? O sea, fue algo bastante complejo. ¿Cómo se sintió ese cambio, doctora? Quisiera que nos comentara acerca de esto. Yo creo que para mí la Bermuda no era un trabajo. Para mí la Bermuda era un sueño que yo viví cuando era niña. Yo disfruté de esas noches de cuentos y leyendas, disfruté de las fogatas, disfruté de esa comida tan particular del lugar, de esas tradiciones, de la historia que contaba mi familia, de cómo habían llegado hasta ahí. Ellos nos decían que su sueño cuando vino la guerra era que Patrimonio Cultural preservara el lugar. Y lejos de eso, lo pusimos en las manos de personas que se equivocaron, ¿verdad? Se llevaron todo. Hace poco hablaba con Félix Barrera y me decía, es que hay unas basas tiradas. Bueno, con usted también lo vimos. Ajá. Las basas tiradas de la Bermuda. Y yo le digo, Félix, me va a disculpar, pero ¿usted cree que si alguien que conoce, un arqueólogo o una persona que estudia este tipo de cosas, viera esas basas, no se las hubiera llevado? Me decía, no, pero es que porque la gente sabe que es parte, no se las llevaban porque eran reemplazadas por basas que parecían de piedra, pero eran de cemento. Entonces, esa desilusión que mi familia sintió al ver esa casa ser modificada, y yo creo que le enseñé a usted la fotografía de cuando eso pasó. Yo decía, eso mismo me va a pasar a mí si yo dejo este lugar en manos de otra persona. Y fue muy doloroso tomar la decisión de cerrar esa casa, porque verdaderamente mis esfuerzos, mis fondos, mis intereses estaban puestos ahí. Claro. Pero bueno, vamos a surgir con una nueva idea dentro de poco tiempo. ¿Verdad? Está bien. Ahí vamos a estar pendientes entonces para esa reapertura. Y doctora, ¿cómo logra mantener este lazo de unidad, de comunicación con Suchitoto? Porque sabemos que usted ama Suchitoto, ha hecho muchísimas cosas en pro de Suchitoto. A pesar de residir en Canadá, doctora, ¿cómo logra mantener este lazo entre
Suchitoto y Canadá. Fíjese que he tenido la fortuna de conocer gente que yo aprecio y me han apreciado y que en determinado tiempo me consultan, mantenemos esa comunicación. Uno de ellos son ustedes, ¿verdad? Ustedes siempre han estado pendientes, me incluyen en lo que se hace. Hay otros, hay otros personajes también que a veces me llaman para quejarse o para preguntarme qué podrían hacer. Y esa es la parte que me ha mantenido unida, los lazos que se hicieron anteriormente. Si usted recordará, Suchitoto no ha tenido mejores tiempos que los domingos turísticos. Los domingos turísticos eran totalmente llenos. Ahora, el turismo de Suchitoto es y sigue siendo de fin de semana, lo cual es triste. Solo domingo, a veces. Ajá, sí. Exacto. O sea, imagínese usted que yo desarrollé la idea de los hostales rurales. Hicimos capacitaciones, la gente vino de otros municipios y de otras ciudades a ver el proyecto turístico de Suchitoto porque yo estaba ahí. Sí. Y porque Suchitoto tenía potencial. Todos despegaron. Suchitoto sigue en la misma. Entonces, ¿qué nos ha fallado? Es ese motor, ese motor que no se canse, que no se aburra, que eche a andar y que mantenga todo. Yo les decía, no tenemos que querernos, ni siquiera tenemos que ser amigos, solo tenemos que tener un objetivo en común. Entonces, Exacto. vamos a ser amigos y nos vamos a querer, ¿verdad? Sí. Esos son los pocos que hemos quedado con esa idea de mantener. Yo fui hace unos meses a San Salvador y casualmente estaba yo viendo algo de afuera del portón y se paró el nuevo alcalde y me dijo, he venido muchas veces a buscar, pero aquí no sabemos cómo entrar, está cerrado y no había una forma de comunicación. Me extrañó porque en la alcaldía tienen mis contactos por varias razones. Entonces me dijo que él quería hacer una actividad especial para los 500 años de la Bermuda y que quería ver cómo podíamos desarrollar algunas ideas que le habían comentado. No me quiso decir quién, que le había comentado que yo tenía. Y estuvimos hablando sobre esas ideas. Y una de ellas era que en Sudamérica, los lugares que van quedando, digamos, abandonados por X o Y razón, en este caso le voy a poner dos. Uno era una prisión y otro era una mina. Entonces, a nosotros nos llevaron a conocer esa prisión y nosotros decíamos, ¿y qué tiene esto de artístico? ¿Qué tiene esto de histórico? ¿Qué tiene? Pero ellos aunaron esa idea en la cárcel y entonces en las celdas tenían la reproducción de algunos famosos presos que ellos tuvieron, ¿verdad? Por supuesto, eran artistas. Y en esos lugares servían la comida como en una cárcel. Pero habían varios, póngale en ese tiempo la posada, la casa de la abuela y qué sé yo, ofrecían sus platillos en esa prisión. Claro, todos estaban vestidos como guardias o como carceleros, etcétera. Eso hacía mágico ese lugar. Entonces yo decía, bueno, nosotros podríamos hacer algo similar, tenemos ahí un penal y podríamos capacitar a personas para que vinieran a poner y desarrollar un negocio en esos lugares, ¿verdad? Y así, pero comunicar que alguien realmente se interese por eso no fue fácil. De hecho, uno de los oídos más claros que tuve fue Isaías Sandoval, que él sí creía en mí. Por ejemplo, me decía, no es posible que
que nosotros podamos recibir donaciones y juguetes del Estado porque nosotros somos de izquierda. Entonces, yo le demostré que sí podía y había toda esa gama de juguetes para niños y lo hicimos en muchos municipios, no solo en el casco urbano de Suchitoto. Para mí era una tradición, ¿verdad? Sí. Y también yo fui la pionera de la que llevó al ejército de nuevo a Suchitoto para que hicieran carreteras, para que repararan escuelas, para que hicieran, ellos me hacían las campañas a mí y me costó, pero lo logramos, pero una persona me escuchó. Sí. Entonces, cuando ese eco se replica, tendríamos nosotros maravillosas cosas. Yo les decía, miren, los empresarios de Suchitoto en el parque con una cena engalanada, un algo tradicional de nosotros, ¿quién no vendría? ¿Quién no? Si vinieron a los domingos turísticos, que era más simple, ¿quién no vendría pagando una entrada? Si pagás X por ir a ver a un fulano. Sí. Entonces, pero que los autores de turismo, que casi siempre son los mismos, escuchen una idea nueva que no beneficie particularmente a uno, es muy Exacto. difícil. Sí. Y mientras eso siga así, no importa cuántas ideas tenga yo o cuántas ideas tenga el mundo, Suchitoto seguirá haciendo lo mismo. Lo mismo. Sí, y eso también de que no hay como esta unidad, ¿verdad, doctora? Sino que cada quien, por decirlo así, jala por su lado, anda viendo solamente lo que le beneficia a esa persona en específico. Entonces, lastimosamente vamos a seguir en el suchitoto que estamos ahorita. Sí. Si de verdad, como usted lo dice, no escuchan, ¿verdad? Más allá de... Mira, tuvimos a la Cámara de Turismo, al Ministerio de Turismo, tuvimos al Ministerio de Economía, tuvimos al SICA, tuvimos, ¿y qué fue lo que me dijeron al final? No, no vamos para ninguna parte, hicieron un festival, me acuerdo, en un parque, 2 que 3 llegaron, los otros querían correr para sus lugares. Entonces, no nos damos cuenta que primero hay que motivar al turista a llegar. Sí. Y que cuando él vea que hay otras ofertas, unos van a abocarse a las ofertas de los restaurantes, otras a las tiendas, y en fin, pero eso nosotros mismos, y me perdone quien me tenga que perdonar, gracias a Dios por el momento no estoy ahí, esas ventas de comida en el parque, para mí, no. ¿Por Sí. qué? Porque la razón de los impuestos de la alcaldía de Suchitoto son ustedes, los empresarios. Claro, los que pagamos. Los que pagan. Sí. Y le va a poner pupusas en el portal, que están pagando impuestos, y le pone pupusas en el parque. Sí, una competencia totalmente desleal. Y le pone carne, y le pone no. Y que sí tenemos que favorecer al menos necesitados. Por supuesto, nadie más acorde que yo para creer que todos necesitan una oportunidad, pero esa no es la manera. No lo es. Entonces, Suchitoto va a seguir siendo eso, el puestecito que vende elotes, 2 elotes, 3 elotes y los demás, y los negocios quiebran y van y vienen, ¿o no es cierto? Sí, totalmente cierto. Entonces, esa visión tiene que cambiar, tiene que cambiar. La alcaldía, los entes locales tienen que abrirse un poco, tienen que inventar algo más, cosas novedosas, cosas que, ¿por qué me iría yo a quedar a Suchitoto cuando es 45 minutos de la ciudad y voy a ir a dormir a mi cama y no voy a gastar por ir a corretear a 2 restaurantes por ahí? Pero imagínese usted, tenemos una iglesia maravillosa. Imagínese un concierto de música sacra. Yo le mando ahorita las Candlelight que nosotros tenemos aquí en Calgary hoy, esta temporada. Son una belleza y eso rebalsa de gente.
Entonces, y los boletos cuestan $40, $50 y la gente va. La gente va, póngale que vaya, bueno, sea un precio diferenciado, pero van y se quedan. Sí. Pero Suchitoto, la No gente pasó ya de lo mismo, como la gente como que ya se acomodó, ya lo que hice aquí me voy a quedar y, ay, no, definitivamente es un tema súper amplio, un tema para hablar muchísimo más y hay muchísimo de dónde sacar definitivamente, doctora. Y bueno, ya hablamos del Suchitoto de antes, nos comentó sobre el conflicto armado, sobre la Bermuda 1525 y precisamente hablando del Suchitoto de hoy, doctora, ¿cómo ve a Suchitoto hoy desde la distancia? ¿Qué cambios ha visto usted, buenos, malos? Ya nos comentaba algunos. Con respecto a temas empresariales, con respecto a temas de turismo en los cuales usted precisamente ya nos comentaba, trabajó por mucho tiempo. Yo sinceramente no veo mucho cambio. Veo los mismos negocios, veo la misma comida. La gente que va de aquí, porque estuvimos dando unas charlas a través de la embajada y en fin, y escuché quejas como un plátano con crema me costó $7 americanos. Le creo. Sí. No voy a mencionar a dónde, pero bueno, yo me quedé con la boca abierta. Pues en El Salvador los plátanos, por más caros que estén, 4 por el dólar, ¿no? Y 3 entonces, por el dólar. entonces, ¿cuánto te cuesta eso para venderlo a $7? Sí, totalmente. No, entonces me dicen, Suchitoto es caro. Estar en Suchitoto es caro. La comida es cara, la calidad no es tan buena, los lugares son bonitos, ciertamente, pero nos falta algunas cosas. Y eso es documentable. Yo conozco al doctor Rafael Alberto Peña de Perla, que ha ido con muchísima gente porque es su país de origen, es un destacado abogado del bar de todos los abogados de New York, empresario, qué sé yo. ¿Y qué me dice? Es caro, es demasiado caro. No hayas que hacer. Vas a un restaurante y ahí te vas a la iglesia, das una vuelta para el parque, tenés que ir a otro restaurante. ¿Y qué más? ¿Qué actividades? En la noche te quedas, ¿qué hay? Sí. Entonces, no es una crítica destructiva, es una crítica motivacional para que veamos que tenemos que cambiar en varios aspectos, ¿verdad? La mayoría cierra temprano, es otra cosa, a las 7, a las 6, a las 5, algunos. Entonces, si queremos atraer un turismo como lo ha logrado otros lugares, deberemos ser más proactivos y unirnos para poder crecer. Sin unidad no hay crecimiento. Así es. Hay cosas buenas, yo no voy a decir, hay gente que ha trabajado mucho, que hace sus actividades, el centro de arte, etcétera, el teatro, ¿verdad? Pero, ¿y qué más? Entonces, sí necesitamos, como cuando se inició un proyecto, hay que ver el mercado, a quién nos vamos a lanzar, de qué manera, qué vamos a ofrecer, un análisis de mercado. Claro, todos los empresarios somos libres de poner lo que querramos de precio, pero también tenemos que tener algo más homologado, más acorde a la realidad, más sincerarnos con nosotros mismos y decir, la calidad que estoy ofreciendo es Sí. la que estoy cobrando. Sí, esa relación calidad-precio es bastante importante. O me cubro de cosas bonitas y eso es lo que estoy cobrando. Porque hay que diferenciar. Entonces cobre una entrada. Porque tal vez la gente no va a comer porque no le guste, pero va a disfrutar del lugar. Pero eso es lo que tenemos que
que hacer cambiar en Suchitoto. No importa cuántos turoperadores haya, ni cuántas vueltas demos en el lago, le falta vida, le falta proyección, le falta conciencia. Sí, definitivamente. Doctora, si tuviera que describir a Suchitoto en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Suchitoto para mí es uno de los únicos, sin temor a equivocarme, el único, porque yo trabajé todos los pueblos que fueron destruidos durante el terremoto, que nos dejó a Suchitoto en primer lugar. Entonces esa es una gran fortuna. Suchitoto es un pueblo mágico, lindo, todavía conserva mucha infraestructura fenomenal. Hay que motivar a las personas para que en lugar de seguir pintando de colores de Guatemala y perdiendo nuestra propia identidad, nos motivemos a mantener ese pueblo mágico, Sí. único en El Salvador, creo yo ya. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso nosotros deberíamos de valorarlo increíblemente, darle el valor que merece a este Suchitoto encantador, mágico, romántico, con parajes preciosos, lugares envidiables, historia, cultura. Imagínense si lográramos unir la historia de Ciudad Vieja, la historia de la Bermuda, la historia de otros lugares que hay alrededor y dar un circuito y motivar ese circuito. Eso sería Sí, maravilloso. claro, súper interesante. Es que la verdad que hay muchísimas ideas súper buenas, muchísimos proyectos súper buenos, pero eso que menciona usted es súper cierto, el hecho de la conexión, ¿verdad? Que no hay como esta unidad entre los entes que podrían ser los que harían funcionar todos estos proyectos. Pero bueno, ya ese es otro tema que podemos hablar más adelante también en otra entrevista, doctora. Y ya para ir terminando, doctora Elizabeth, ¿qué mensaje le daría usted a la comunidad de suchitotenses en el exterior que también, al igual que usted, sabemos pues que extrañan su tierra, que extrañan a Suchitoto? Que nos visiten, que tenemos lugares paradisíacos, que hay un montón de rincones que no conocemos. Yo cada vez que voy, admiro nuevos proyectos, nuevos espacios, nuevos lugares. Siempre descubro algo nuevo. Suchitoto es una aventura por vivir. Es una aventura mágica que todos debemos vivir sí o sí en nuestra vida. Esa sería que nos den la oportunidad de contarles quiénes somos, ¿verdad? Y de dónde venimos y cuál es nuestra historia, porque somos ricos en historia. Sí, sin duda alguna, doctora. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a pasar a leer comentarios. Sabemos que hay algunos comentarios ahí que nos han estado haciendo a través del Facebook Live. Vamos a comenzar con Elmer Martínez. Dice: felicitaciones, Julie, por retomar esa entrevista. Saludos a Elizabeth. Soy un admirador de su gran labor. Abrazos y bendiciones. Ahí está Elmer saludándola, doctora. Gracias, Elmer. Ya sabe que yo lo admiro a él por también todo el esfuerzo que hace, la creatividad que tiene. Es una de las personas muy referentes de Suchitoto. Sí, también es parte del equipo de Gaceta Suchitoto, doctora, al igual que usted también tuvo un programa, ¿verdad? Que se llamaba En Armonía con la Vida. Así que muchísimas gracias. También agradecerle por ser parte de Gaceta Suchitoto y por siempre, ¿verdad? Darnos esa participación. También dice Alejandro Gómez Lara: desafortunadamente es cierto, se necesita pensar en función del pueblo, más que buscar satisfacer intereses particulares. No se puede convertir el parque en comedor. Definitivamente, ya lo mencionábamos. Se necesita ordenamiento y visión de conjunto. Exacto. Definitivamente. Eso no debería seguir ahí. Claro. Tiene que Siempre tener ¿Perdón? otro espacio, ¿verdad? Y de otra manera. Pero
no creo que sea lo más oportuno. Siempre nos menciona Alejandro Gómez, es necesario aumentar y diversificar la oferta y trabajar por la calidad. Lo que estábamos hablando de esa relación de calidad-precio, para que no nos digan que en Suchitoto todo es caro. Bueno, y también que hay muchísimas cosas por los que también es caro Suchitoto, comenzando por los arrendamientos de locales, de casa, pero bueno, ese tema también da para más. No sé si desea agregar algo más ya para finalizar la entrevista, doctora. No, yo primero que nada agradecerles a ustedes la confianza, el cariño que me tienen, reiterarles que estoy aquí para ustedes o para Muchísimas cualquier otra gracias. persona que quiera tener nuevas ideas o que quiera apoyo o cualquier cosa que yo pueda dar desde mi corazón con todo gusto. Y pues estoy siempre dispuesta a ayudar a Suchitoto a crecer, porque tarde o temprano yo voy a regresar y voy a seguir siendo parte de ese devenir de Suchitoto, ¿verdad? Sí. Así que a impulsarlo, a quererlo, a honrarlo, ¿verdad? Y a ser un poco más conscientes. Sí, nosotros sabemos pues y hemos conocido el gran amor que le tiene a Suchitoto con sus diferentes labores, ¿verdad? Como ya lo mencionaba Elmer, nosotros también estamos, pues somos sus admiradores de esa gran labor que usted hace, que sigue haciendo todavía pues a través para Suchitoto y que está lejos, ¿verdad? En la diáspora, pero sabemos que siempre contamos con usted, que siempre la podemos encontrar para cualquier cosa que se ofrezca de Suchitoto. Así que al igual que nosotros, ahí está la doctora Elizabeth, que ustedes también la pueden contactar por cualquier cosa para consultar sobre la Bermuda 1525. Así que, bueno, sin nada más que agregar, doctora, yo quiero agradecerle por este espacio que nos brindó, como le decía al principio. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero de verdad, desde el equipo de Gaceta Suchitoto estamos muy agradecidos con usted por habernos brindado esta entrevista. Sabemos que, bueno, yo le he disfrutado muchísimo y sé que las personas que han estado viéndola a través de su pantalla también la han disfrutado, ha estado bastante interesante. Y para todos los que tal vez van llegando ahorita, vamos finalizando, pero la entrevista va a quedar también en YouTube y en Facebook de la Gaceta Suchitoto. Así que vayan y denle en reproducir desde el principio para que puedan ver todas las cosas pues interesantes que se han hablado acá con la doctora Elizabeth Cañas. Así que muchísimas gracias, doctora. Esperamos que no sea la última participación que tenemos acá en Gaceta con usted. Y no se preocupe, yo la pongo también en la página de un consulado salvadoreño en Calgary. Así la gente va conociendo todos estos esfuerzos que hemos hecho. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, este ha sido todo por hoy. Esperamos nuevamente tener a otro personaje muy importante también acá en Suchitotenses en la diáspora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerde seguirnos siempre en YouTube y todas las publicaciones que nosotros hacemos a través de Facebook, a través de la página web. Así que muchísimas gracias y pasen feliz noche. Nos vemos en un próximo episodio de Suchitotenses en la diáspora. La guerra, problemas sociales, económicos, la búsqueda de sueños, son tantas las razones por las que centenares de suchitotenses migraron al interior del país y fuera de él. Algunos volvieron, muchos nunca regresaron a Suchitoto. Soy Yulisa Padilla y este programa está dedicado a esos suchitotenses que un día se fueron, pero que sus corazones no están ni tan lejos ni tan cerca de Suchitoto. Bienvenidos y bienvenidas a Suchitotenses en la diáspora, ni tan cerca ni tan lejos.